la conferencia de prensa, si usted se dio cuenta, nadie habló, nadie preguntó sobre el tema Venezuela, algo que llamaría mucho la atención. Pero para hablar de todo esto y mucho más, quiero dar la bienvenida a mi próximo invitado, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Las Américas. ¿Cómo estás, José Miguel? Muchas gracias. Bienvenido, gracias a ti. Estábamos muy pendientes de la conferencia de prensa. Nadie preguntó acerca de Venezuela. El tema central de Latinoamérica fue Cuba, al menos. Irán, pero Venezuela no apareció. ¿No te llama la atención esto? Me llama la atención y yo creo que evidentemente que Maduro y el ALBA es probable que estén bastante defraudados porque yo creo que les ha ido mal en esta cumbre. Desde luego, ellos aspiraban a que se firmara un acuerdo rechazando las sanciones unilaterales. Incluso un acuerdo hasta una referencia abstracta, sin mencionar el caso de Venezuela, pero algo al respecto. Lo cierto es que no hubo consenso al respecto. Y creo que el discurso del presidente Raúl Castro les descolocó. No lo tenían planificado, porque Raúl Castro le rindió un homenaje al presidente Obama. Dijo que era un líder honesto. Lo validó, ¿eh? Pero completamente. Es decir, dijo que había leído sus libros, que él no tenía ninguna responsabilidad en las políticas de aislamiento de los Estados Unidos, que él le creía, que estaba dispuesto a trabajar con él. Fue mucho más allá de lo protocolar. Creo que el discurso de Raúl, a pesar de hacer unas referencias históricas, yo diría, bastante amañadas, sin embargo, sorprendió por lo conciliador y por lo dispuesto que está a establecer una relación de trabajo que me pareció directa y explícitamente constructiva con los Estados Unidos, cosa que no se refleja en los discursos de Cristina Fernández o de Rafael Correa o de Evo Morales y desde luego Maduro, que llegó a sostener que respetaba al presidente Obama, pero que no le creía, que no tenía confianza en él. Una especie de un ataque personal directo que no se condice en absoluto con las posiciones nada menos que de Raúl Castro. Y el tema también aquí, y lo decías tú muy bien, cuando en esta alianza tácita de la que se ha hablado todo el tiempo, y bueno, que se ha confirmado también por parte del presidente Maduro y del mismo presidente Chávez, de Venezuela-Cuba, en estos dos gobiernos, y este discurso de hoy puede ser un impasse directamente contra el rechazo de la sanción que hace el presidente Barack Obama, porque al decirle Raúl Castro que es un presidente honesto, es decir, le creo en lo que me dicen, y si él dijo que ustedes, al menos 7 de estos funcionarios, violan derechos humanos, es el razonamiento que tendría cualquier persona. ¿Estás de acuerdo conmigo? Perfectamente, o sea, la conclusión lógica que uno puede arrancar. Sabiendo, Raúl Castro, desde tu perspectiva, ¿lo hace sabiendo Raúl Castro? Porque no creo que se le haya escapado sin saber que rebotaba en Venezuela negativamente esta actitud y esta validación de Obama. A mí me da la impresión que el gobierno de Raúl Castro se maneja con unos grados de pragmatismo y se descuelga constantemente de Venezuela. De hecho, el que hayan negociado en silencio, en secreto, durante 1 año y medio con los Estados Unidos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas sin que estos otros se hayan enterado, creo que refleja el interés, la voluntad del gobierno de Cuba, la seriedad y la importancia que le da a esta relación bilateral. A mí me parece que aquí se están produciendo desarrollos, acontecimientos muy importantes en esta región. Creo que por primera vez el gobierno del presidente Obama, y en mucho tiempo, digo, y lo comparo también con el gobierno del presidente Bush, tiene una política inteligente hacia América Latina, una política diplomática hacia la región muy inteligente. Desde luego, al abandonar las posiciones de aislamiento hacia Cuba y buscar relaciones diplomáticas sin abandonar el tema de derechos humanos, mencionando firme y constantemente las deficiencias, el deplorable récord de Cuba en materia de derechos humanos, pero buscando una relación distinta, lo que hace es desarmar el argumento, primero de Cuba, el pretexto que han utilizado durante todos esos años para violarlos internamente, que es el aislamiento norteamericano, y distraer la atención hacia esa política y no hacia su récord interno en materia de derechos humanos, pero también descoloca y les quita el piso a esos gobiernos del ALBA que están constantemente
atacando a los Estados Unidos y haciéndolos a ellos responsables respecto de todos sus males internos o sus malos manejos, y utilizando el caso de Cuba como una justificación ideológica para argumentar sus posiciones. Fue la excusa durante mucho tiempo. Yo creo que estas líneas de trabajo del presidente Obama demuestran una actitud mucho más inteligente, que le dan más credibilidad a los Estados Unidos y más peso a nivel regional para hablar de estos temas, de falta de democracia, de retrocesos en materia de libertades públicas y, por supuesto, hablar como desde el punto de vista de valores universales, como insiste Obama, que es la causa de los derechos humanos, entendiendo que los Estados Unidos no es perfecto y que no tiene de ninguna manera un récord ejemplar en materia de derechos humanos, pero eso no significa que los Estados Unidos no puedan hablar de estos temas respecto de el ámbito interno y el ámbito internacional. Yo siempre había, en diferentes ocasiones, en diferentes pláticas, había dicho que el presidente Barack Obama podía haber hecho más por Latinoamérica. Antes de que ocurriera esto, claro está. Y de pronto sentimos ahora sí una presencia real de Estados Unidos. Mi temor, y tú me dirás qué piensas, es que se esté llegando tarde. Estamos hablando de cuánto le queda al presidente Barack Obama, ¿2 años más? Sí, 2 años. 2 años más en que va a dejar una mesa muy complicada en las piezas del ajedrez para el que sea que venga. Es decir, si viene un demócrata, una Hillary Clinton, o un republicano, que todavía no lo tengo muy claro, pero si viene un republicano, el tablero está muy complicado, José Miguel. Es decir, los movimientos que ha hecho el presidente Obama en el tema Latinoamérica, sumado a otros más como Irán, van a dejar un esquema muy completo, muy complejo. Y ahí es donde me preocupa que no haya una continuidad, una continuación a esto que está ocurriendo hoy aquí. Es probable que no exista continuidad, eso siempre es un riesgo. Pero fíjate que la historia de los Estados Unidos demuestra que los gobernantes en sus últimos años hacen cosas. En sus últimos años toman riesgos que no están dispuestos a tomar cuando ya están, digamos, de salida, cuando no aspiran a una futura reelección. Y digamos, eso te lleva a cambios tan dramáticos como los que impulsó Nixon, ¿no? En el caso de China, y con negociaciones secretas de Henry Kissinger, pero digamos, hay una constante y hay un récord que te demuestra que hay un espacio en los Estados Unidos para recomponer relaciones, para tomar riesgos. Lo de Irán es un hecho, sí. Y es un riesgo muy serio muy fuerte, pero donde el presidente Obama no tiene mucho que perder en el plano interno, no le va a ser fácil. Lo de Cuba, por Dios, el presidente Obama no tenía ninguna obligación de comprarse un pleito de ese tamaño, y se lo ha comprado y está avanzando en ello. Vamos a ver cómo eso concluye. El tema de migración en los Estados Unidos, por ejemplo, la reforma que promueve el presidente y la solución temporal, que él admite es temporal mientras él esté en el gobierno. Claro. Sin embargo, te vas creando unas condiciones de hechos consumados, que luego es difícil revertir, especialmente frente a aspirantes presidenciales que deben, en el caso de migración, contar con el voto latino. Veremos qué va a ocurrir en esta materia. Me parece, en todo caso, que es una administración mucho más, insisto, audaz, pero al mismo tiempo se maneja con criterios de pragmatismo inteligente que les permiten reorganizar las relaciones con América Latina y aislar estos discursos fundamentalistas, estos discursos que vienen acá de algunos presidentes simplemente a repetir ataques, yo diría, un poco añejos, y que la verdad es que más bien desprestigian una cumbre de esta naturaleza, porque la opinión pública espera discursos bastante más rigurosos y posiciones más concretas que se traduzcan en resultados o en hechos que luego puedan ser tangibles y puedan medirse en el impacto que puedan tener en la vida desde el punto de vista económico, social, político en América Latina. El planteamiento siempre de estos reclamos, porque hay un bloque, no lo podemos negar, hubo un bloque en esta cumbre de los países o presidentes normalmente acostumbrados de reclamo a los Estados Unidos, pero siempre en un contexto histórico que se va a 50, a 100, a 10 presidentes, a 15 presidentes. Es decir, hay un planteamiento histórico para poder venir a culpar a un presidente que, como lo decía muy bien Raúl Castro, bueno, yo pido una disculpa al presidente Obama porque usted no tiene nada que ver con eso que estamos viendo el día de hoy. Ahora, rescatable de otros presidentes. Te voy dando nombres, me dices qué es lo rescatable, si es que hubo algo.
Cristina Fernández de Kirchner, ¿rescatable? Mira, yo estoy tan profundamente decepcionado del discurso de Cristina Fernández, especialmente ese ataque gratuito que hizo hacia las ONGs. Dijo que eran unas organizaciones peligrosas, que nadie sabe quién las financiaba. Pero ¿de qué estamos hablando? Ella conoce muy bien el trabajo de la sociedad civil, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Ella ha estado en nuestras oficinas, en Nueva York. Sabe perfectamente el trabajo, no hizo una mención específica a Human Rights Watch, pero yo me siento directamente aludido directamente, porque formo parte de una ONG que lo que hace es examinar el récord de Argentina, de Brasil, de los Estados Unidos en materia de derechos humanos. Somos entidades independientes que no respondemos a las ideologías de los gobiernos, ni tampoco dependemos económicamente de nadie, no tenemos una agenda al respecto. Nuestra responsabilidad es mostrar, quien caiga, le duela a quien le duela, cuál es la realidad en materia de derechos humanos. Y ella, me parece que con esos comentarios desacredita o intenta desacreditar, en vano, creo, el trabajo de muchas organizaciones que con grandes esfuerzos y con muy pocos recursos ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros países. Rafael Correa, además de la prensa de nueva cuenta presente en su discurso, muy mala la prensa latinoamericana, algo más rescatable. El presidente Correa está totalmente obsesionado en un objetivo preciso, que es censurar a los medios. Él no cree en los medios independientes. Él cree que la libertad de expresión se debe ejercer para aplaudirlo o no. Si hay crítica, si hay un examen independiente, esos corresponden a medios que obedecen a intereses espurios, ocultos, es una prensa corrupta, oligarca, en fin. Estas son materias que él las viene repitiendo constantemente cada vez que le pasan un micrófono en este tipo de reuniones. Y la otra obsesión que tiene el presidente Correa, y que lo volvió a reiterar en esta oportunidad, es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Se lanza en ristre contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que no servía para nada, que había que terminar con ello. Y yo creo que ha perdido bastante peso, bastante credibilidad, porque se transforma esto en el fondo en una muletilla que se repite constantemente, pero que hoy día me da la impresión, especialmente los gobiernos más serios, más responsables de la región, no lo toman muy en serio. Sí, parece que se hubieran aburrido de escuchar lo mismo una y otra vez, sobre todo en un foro en el que se estaba buscando otra cosa, ¿no? Esta Cumbre de las Américas, y con una expectativa tan grande como la de las relaciones entre México y Estados Unidos. Ahora, pero hubo otros presidentes que a mí me sorprendieron, no sé qué opinas tú. Me sorprendieron porque traían propuesta, porque traían noticias que hay que resaltarlas, que son hechos históricos también, que no tienen que ver con relaciones de restablecimiento, pero con iniciativas que pueden fortalecer a la región. Estoy hablándote de Honduras y Guatemala. Y bueno, muy posiblemente próximamente Salvador Sánchez Serén, pero al menos Otto Pérez Molina y Juan Orlando Hernández con este anuncio de una aduana abierta para la reactivación, para generación económica, para un intercambio comercial mucho más intenso. Creo que se ve opacado, obviamente, por la expectativa, pero me parecieron presidentes que le trajeron mucho a esta cumbre y que no se están mencionando. Llegaron a hablar de otras cosas serias, tuvieron su opinión reservada, pero vinieron enfocados. ¿No lo sentiste tú así? Vinieron enfocados porque están ya, me parece, varios de ellos, de estos presidentes centroamericanos que mencionas, comprometidos con unos programas que han negociado con los Estados Unidos y con las instituciones de desarrollo regional, Banco Mundial, Banco Interamericano, para buscar maneras de elevar las condiciones de vida, a abordar el problema de la seguridad en el plano interno, prevenir la migración de niños y de adolescentes, claro, a los Estados Unidos, buscar maneras, digamos, de abordar esos temas con recursos de los bancos de desarrollo, pero también con recursos provenientes de Estados Unidos. Yo creo que ellos tienen una agenda bastante más acotada en ese sentido. Ahora, vamos a ver si eso logra cuajar. En otras palabras, si aparte de la buena disposición y de un discurso dirigido a abordar problemas concretos que se sufren
en sitios como Guatemala, Honduras y El Salvador. Vamos a ver si son capaces de implementar esos mecanismos y donde los recursos no se conviertan en escándalos de corrupción, porque las instituciones en esos países transparencia, fue algo que hablé con muy ellos, débiles, claro. las instituciones. Entonces hay que buscar mecanismos donde la comunidad internacional, por ejemplo, en el caso de Guatemala, CICIG, Está la CICIG, que es, claro. es una instancia importantísima de vigilancia y de investigación en materia de corrupción, narcotráfico, abusos, violaciones a derechos humanos. Es importante que ese tipo de mecanismos estén muy presentes para impedir abusos y que todas estas iniciativas queden en nada y que realmente no haya un impacto concreto en la calidad de vida de la población de Centroamérica. Sí, claro, además porque lo hablaba con el presidente Juan Orlando Hernández, cuando va a haber participación de iniciativa privada, es decir, se va a poner a concurso y todo, pero hay antecedentes, estamos viendo en el continente, hay muchos antecedentes ahora de corrupción, de lavado de dinero, de cuentas fantasma, lo vimos, este inicio de año ha sido, creo que el más intenso con el tema de HSBC, Andorra, etcétera. Hay un problema de transparencia grave. Ahora, se va a esta cumbre con un hecho histórico, con la participación por primera vez de Cuba, con los anuncios que escuchamos de Obama y de Raúl Castro, pero se vuelve a ir, José Miguel, sin una resolución, sin un documento final. Se vuelve a llegar a nada, concretamente en el papel, como pasó en Cartagena, y aquí va a ser lo mismo. ¿Se gana o se pierde en esta cumbre, si quitamos el tema Cuba-Estados Unidos? Mira, a ver, yo creo que el gran perdedor de esta cumbre es Maduro y el ALBA. Ellos tenían otro tipo de aspiraciones y venían acá con otras expectativas. Habían hecho, especialmente Maduro, una campaña en función del decreto de sanciones unilaterales impuestas por el presidente Obama a 7 funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, yo creo que sí fue un error el haber incluido el párrafo que aludía a que Venezuela constituía para los Estados Unidos una amenaza. Sin embargo, y felizmente a tiempo, la Casa Blanca recapacitó, se dio cuenta del error y corrigió el error diciendo con todas sus letras que Venezuela de ninguna manera constituía una amenaza, lo cual, una vez más, desactiva la campaña iniciada por Maduro para distraer a la opinión pública nacional e internacional de los reales problemas de Venezuela y de los grados de abusos y concentración y atropellos y la persecución a la sociedad civil y a los líderes de la oposición en Venezuela sin mayores garantías. Sin embargo, y digo, le ha servido, creo que el timing de ese decreto fue malo, justamente semanas antes de esta cumbre, pero también fue un grave error haber incluido ese párrafo y la corrección a tiempo de la Casa Blanca les quitó un argumento que lo estaban explotando al máximo desde el gobierno de Venezuela y en ese sentido creo que aquí se ha logrado construir una cumbre más o menos constructiva, ¿no? Sobre todo porque le dio espacio tanto al presidente Obama como al presidente Raúl Castro a pronunciarse y el discurso de Raúl Castro fue tremendamente constructivo. ¿Estás de acuerdo que el mejor hasta ahora? Yo creo que lo mejor, yo creo que la gran sorpresa fue el discurso, independientemente de los minutos y el exceso que se tomó y la revisión histórica que hizo. Sin embargo, cuando alude a esta oportunidad que existe de restablecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y la confianza que él tiene en el presidente Obama, me parece que eso es muy positivo, que realmente abre un espacio y una oportunidad para seguir avanzando en esa dirección. La semana que entra, bueno, no la semana que entra, pero en los próximos días, seguro que saquen de la lista a Cuba, ¿no? ¿Te parece? Yo creo que sí, de la lista de gobiernos que promueven el terrorismo. Yo creo que eso es un hecho. Es un hecho, ¿no? Es un hecho. No creo que se tenga que pensar más, ya hubo, antes de llegar acá hubo como un avance del intento que se tenía que hacer, me parece que el presidente Obama está muy claro. Esto sí es importante decirlo, porque decía hace rato el canciller cubano en la conferencia de prensa, no pusimos requisitos para el restablecimiento de relaciones, pero sí lo hubo. El bloqueo y uno de ellos era precisamente salir de la lista de países terroristas. Está concedido todo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es cuestión de tiempo. Yo creo que ya hay una trayectoria en esa dirección. Ahora, ojo que la exclusión de Cuba de la lista de países, de gobiernos que promueven el terrorismo, también
tiene allí una función que cumplir el Congreso de los Estados Unidos. Claro, tiene que... El primer paso lo dará el presidente Obama, el Departamento de Estado, pero luego es el Congreso el que tiene la última palabra. Hay una oposición férrea. Muy fuerte. Muy fuerte. Por supuesto. Y sabemos quiénes son los principales actores y opositores. ¿Se va a poder pasar por encima de eso? Vamos a ver. Es que la pregunta, es que ahí está. Vamos a ver. Es el mismo tema de todo el gobierno del presidente Obama. Hacer una predicción, bueno, de la segunda vamos a ver. etapa. Pero yo creo que el peso de opinión pública, las encuestas demuestran que la gran mayoría de los americanos no entienden por qué no se pueden tener relaciones comerciales, diplomáticas con Cuba, como con cualquier otra nación del planeta. Y yo creo que eso favorece hoy día las posiciones de la Casa Blanca, que son las posiciones más inteligentes. Insistir en una política de aislamiento que ha sido un total fracaso, que no ha conseguido ningún progreso en materia de derechos humanos y democracia, que hay problemas, los hay y muy serios. Pero ese instrumento es un fracaso y hay que buscar otras alternativas que permitan ejercer presión, pero idealmente multilateral, para conseguir progresos, logros en materia de derechos humanos en Cuba. Ya no quiero abusar de tu tiempo porque ahora sí nos le echamos largo y me dio mucho gusto que tuvimos el tiempo y el espacio. Vamos a ver, y si se llega a dar el escenario hipotético de que se atoren las cosas en el Congreso, te tengo que hablar para que nos digas qué se puede hacer porque va a estar muy complicado el tema. Encantado, al contrario, un placer estar contigo. José Miguel, como siempre, muchísimas gracias.